Las metas se logran luchando. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Éxodo 17:13. En este versículo vemos que Josué pudo derrotar a los amalecitas y a su pueblo con una espada. Esto nos muestra que Dios puede darnos la fuerza para vencer a nuestro enemigo sin importar cuán grandes parezcan. Aprendemos que Dios siempre está con nosotros y que Él nos ayudará a vencer nuestros enemigos. Aprendemos que siempre debemos confiar en Dios y su fuerza, sin importar lo que enfrentemos. La cita bíblica de hoy nos muestra la historia real de cómo Israel tomó posesión de una tierra que Dios mismo les había entregado, pero la tuvieron peleando y Josué venció a filo de espada a un pueblo enemigo. En nuestro caso, no es contra otro pueblo ni contra otras personas que vamos a luchar para conseguir nuestras bendiciones, pero sí hay otra clase de enemigos que nos limitan y nos impiden alcanzar sueños y propósitos. El desánimo, debilidades, falta de recursos, etc. Usted puede vencer esos enemigos. A mi esposa le tocó prestar dinero para poder estudiar. A la vez, trabajaba en un restaurante como mesera para pagar ese préstamo. Tuvo muchos factores en contra, pero su mente nunca se limitó. Logró la meta y se graduó. Dios la premió el día que recibió su diploma y firmó contrato con la empresa donde ya lleva 11 años laborando. Gloria a Dios. Ella tuvo que luchar contra la falta de recursos, pero Dios estaba con ella y le dio la victoria. Si Dios está con usted, todo es posible. Oremos juntos. Padre, sé que tú me das la victoria sobre los enemigos. Hoy vengo delante de ti para darte toda la gloria, para darte todo el honor, todo el reconocimiento, porque tú eres el Dios de las victorias, tú eres el Dios que peleas por nosotros. Por eso te doy toda gloria, todo honor y toda alabanza. Gracias, Señor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor, porque tuya la victoria, Señor. Gracias, porque tú peleas por nosotros. Señor, te pido por los suscriptores del canal de YouTube Reflexión, para que tú les des la victoria en las luchas que estén viviendo, para que ellos puedan sentir el respaldo tuyo, Señor, y que seas tú abriendo puertas y alejando a los enemigos y a los contradictores. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Bienvenidos al canal de YouTube Reflexión. A continuación, el plan de lectura de la Biblia en un año, y leeremos en el Evangelio de Juan, el capítulo 11, el versículo 28 en adelante, y lo haremos en NTV, Nueva Traducción Viviente. Y nos dice así la palabra de Dios. Luego Marta regresó a donde estaba María y los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo: el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús
todavía estaba afuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con María. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto lo amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces María, la hermana del muerto, protestó: Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. Jesús le respondió: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo: Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Entonces Jesús gritó: Lázaro, sal de ahí. Y el maestro salió de la tumba con las manos y los pies envueltos con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús le dijo: quítenle las vendas y déjenlo ir. Al ver lo que sucedió, muchos de entre la gente que estaba con María creyeron en Jesús, pero otros fueron a ver a los fariseos para contarle lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al concilio supremo. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin duda, ese hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Entonces el ejército romano vendrá y destruirá tanto nuestro templo como nuestra nación. Caifás, quien era el sumo sacerdote en aquel tiempo, dijo: no saben de qué están hablando. ¿No se dan cuenta de que es mejor para ustedes que muera un solo hombre por el pueblo y no que la nación entera sea destruida? No dijo eso por su propia cuenta. Como sumo sacerdote en aquel tiempo, fue guiado a profetizar que Jesús moriría por toda la nación. Y no solo por esa nación, sino que también moriría para congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Así que a partir de ese momento, los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús. Como resultado, Jesús detuvo su ministerio público entre la gente y salió de Jerusalén. Fue a un lugar cercano al desierto, a la aldea de Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Ya faltaba poco para la celebración de la Pascua judía, y mucha gente de todo el país llegó a Jerusalén varios días antes para participar en la ceremonia de purificación previa al comienzo de la Pascua. Seguían buscando a Jesús, pero mientras estaban en el templo,
se decían unos a otros: ¿qué les parece? ¿No vendrá para la Pascua, verdad? Mientras tanto, los principales sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes públicamente de que cualquiera que viera a Jesús avisara enseguida para que ellos pudieran arrestarlo. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año y ahora leeremos segundo de Crónicas capítulo 12 y lo haremos en la NTV, Nueva Traducción Viviente. Capítulo 12. Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor y todo Israel lo siguió en este pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5º año del reinado de Roboam. Llegó con 1,200 carros, 60,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería integrado por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: esto dice el Señor, ustedes me abandonaron y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: el Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud de ellos, les dio este mensaje a Semaías: puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac, para que conozcan las diferencias entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías el profeta y en el registro de Ido el vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego su hijo Abías lo sucedió en el trono. Capítulo 13.
Abías comenzó a gobernar Judá en el año 18 del reinado de Jeroboam en Israel. Reinó en Jerusalén 3 años. Su madre se llamaba Maca y era hija de Uriel de Gibea. Luego estalló la guerra entre Abdías y Jeroboam. Judá, dirigido por el rey Abías, entró en acción con un ejército de 400.000 guerreros selectos, mientras Jeroboam reunió una tropa selecta de 800.000 hombres de Israel. Cuando el ejército de Judá llegó a la zona montañosa de Efraín, Abías, de pie sobre el monte Semaraín, le gritó a Jeroboam y a todo Israel: escúchenme, ¿no se dan cuenta de que el Señor Dios de Israel hizo un pacto duradero con David y le dio a él y a sus descendientes el trono de Israel para siempre? Sin embargo, Jeroboam, hijo de David, se rebeló contra su amo. Luego se le unió toda una banda de sinvergüenzas, quienes desafiaron a Roboam, hijo de Salomón, cuando todavía era joven y sin experiencia, y no podían hacerle frente. ¿Realmente creen que pueden oponerse al reino del Señor, el cual es dirigido por los descendientes de David? Puede que ustedes tengan un enorme ejército y tienen esos becerros de oro de Jeroboam que les hizo como dioses, pero han expulsado a los sacerdotes del Señor, los descendientes de Aarón y a los levitas, y han nombrado a sus propios sacerdotes, al igual que las naciones paganas. Hoy día, ustedes permiten que cualquiera sea sacerdote, quien quiera que sea, presente para ser dedicado, y traigan un becerro y 7 carneros. Pueden llegar a ser un sacerdote de esos así llamados dioses de ustedes. Pero en cuanto a nosotros, el Señor es nuestro Dios y no lo hemos abandonado. Solo los descendientes de Aarón sirven al Señor como sacerdotes, y solo los levitas pueden ayudarlos en su trabajo. Ellos presentan ofrendas quemadas e incienso aromático al Señor cada mañana y cada tarde. Colocan el pan de la presencia en la mesa sagrada y encienden cada noche el candelabro de oro. Nosotros seguimos las instrucciones del Señor nuestro Dios, pero ustedes lo han abandonado. Así que, como pueden ver, Dios está con nosotros. Él es nuestro líder. Sus sacerdotes tocan las trompetas y nos dirigen en la batalla contra ustedes. Oh pueblo de Israel, no luches contra el Señor, Dios de tus antepasados, porque no tendrás éxito. Mientras tanto, Jeroboam había enviado en secreto una parte de su ejército para rodear por la retaguardia a los hombres de Judá y tenderles una emboscada. Cuando los de Judá se dieron cuenta de que los estaban atacando por delante y por detrás, clamaron al Señor por ayuda. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y los hombres de Judá empezaron a gritar al sonido de su grito de batalla. Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. El ejército israelita huyó de Judá y Dios los entregó derrotados en sus manos. Abías y su ejército les causaron grandes pérdidas. Ese día murieron 500.000 soldados selectos de Israel. Así que Judá venció a Israel en esa ocasión porque confió en el Señor, Dios de sus antepasados. Abías y su ejército persiguieron a las tropas de Jeroboam y conquistaron algunas de sus ciudades, entre ellas Betel, Gesana y Efrón, junto con sus aldeas vecinas. De modo que Jeroboam de Israel nunca recuperó su poder
mientras vivió Abías, y finalmente el Señor lo hirió y murió. Mientras tanto, Abías de Judá se hizo cada vez más poderoso y tuvo 12 esposas, 22 hijos y 16 hijas. Los demás acontecimientos del reinado de Abías, incluidos sus palabras y sus logros, están registrados en el comentario de Ido el profeta. Continuamos con el plan de lectura de la Biblia en un año, y ahora leeremos el Salmo capítulo 76. Y nos dice la palabra de Dios en NTV, nueva traducción viviente, de la siguiente manera: Dios recibe honra en Judá, su nombre es grande en Israel. Jerusalén es el lugar donde habita, el monte Sión es su hogar. Allí quebró las flechas encendidas del enemigo, los escudos, las espadas y las armas de guerra. Tú eres glorioso y superas en majestad a las montañas eternas. Nuestros enemigos más audaces fueron saqueados y yacen ante nosotros en el sueño de la muerte. No hay guerrero que pueda levantarse contra nosotros. A la ráfaga de tu aliento, oh Dios de Jacob, sus caballos y carros de guerra quedan inmóviles. Con razón eres tan temido. ¿Quién puede quedar en pie ante ti cuando estalla tu ira? Desde el cielo sentenciaste a tus enemigos. La tierra tembló y permaneció en silencio delante de ti. Te levantas para juzgar a los que hacen lo malo, oh Dios, y para rescatar a los oprimidos de la tierra. La rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Haz votos al Señor tu Dios y cúmplelos, que todos le lleven tributo al temible. Él quiebra el orgullo de los príncipes y los reyes de la tierra le temen. Hasta aquí el plan de lectura de la Biblia en un año. Bendiciones.